Hola, Sí, hola, habla Hugo Pereira, el ¿qué cónsul tal? peruano aquí en ¿Qué tal? ¿Cómo le va, segundo consulado ministro? aquí en Buenos Aires. ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo le va, Comodoro? Qué gusto hablar con usted. Lo mismo y un lujo tenerlo en el programa también. Mil gracias, mil gracias. Mil Eh, gracias. Es un honor para mí estar con ustedes. no, acá todo el equipo de conducción de La Voz del Cóndor Malvinense le da también la bienvenida y conocemos, y yo particularmente, y acá con Juan Cruz, que también lo conoce un poquito, creo, tenerlo en calidad no solamente como cónsul general del Perú, en la cual nosotros permanentemente en nuestro programa hemos dado fe del pueblo hermano del Perú, sino también como historiador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, como es usted, ministro Hugo Pereira Plasencia, y escuchar también conferencias de la profundidad que ha dado sobre cómo culturalmente evolucionaron el pueblo de Perú y en definitiva hablar de la evolución del pueblo peruano culturalmente es remitirse también a los incas, Sí, que era así es, sí. el antecedente histórico cultural más inmediato y en la cual nuestro libertador común, el general don José de San Martín, Así es, sí. valoraba muchísimo, al igual que otro prócer nuestro que fue el general Belgrano, la idea inclusive de un sucesor de un inca al gobierno de lo que era todo el virreinato del Río de la Plata. Bueno, ¿qué nos puede decir, ministro, de todos estos hechos culturales? Bueno, gracias por la introducción. Mire, hay muchísimos elementos de la tradición, de la historia que unen a peruanos y argentinos, ¿no? Son pueblos íntimamente unidos desde hace, yo diría, milenios, considerando la profundidad de la historia. Uno de esos elementos es precisamente el incanato, la imagen del Inca. Es un factor de unificación andino de gran prestigio que sobrevivió incluso pues a la conquista, sobrevivió al coloniaje y que se erigió, tengo entendido, incluso en las discusiones sobre el Congreso de Tucumán el año 16 todavía se hablaba de la figura del Inca aquí en el norte de Argentina, ¿no? Como una referencia. Yo lo veo como uno de los puentes, de los tantos puentes que unen a los argentinos. Yo he visto en televisión a argentinos llorando cuando, por ejemplo, murió Mercedes Sosa. He visto también el culto que tienen también por algunas tradiciones antiguas vinculadas al maíz, por ejemplo. Son todos rasgos antiguos que unen a peruanos argentinos y que seguramente lo seguirán haciendo en el futuro, ¿no? Actualmente se va a cumplir el aniversario del desembarco del general San Martín en la bahía de Paracas, acontecido el 8 de septiembre de 1820. ¿Nos puede remitir este hecho histórico tan recordado por el pueblo peruano? Bueno, este es un hecho, debo decirlo, ya hablo aquí como historiador, que es muy recordado, pero que para el cual no se conocen algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, San Martín tuvo una estrechísima asociación con un gran prócer chileno, amigo del Perú, Bernardo O'Higgins. O'Higgins, quien le dio un apoyo muy grande a San Martín para organizar la expedición libertadora, había vivido en Lima cuando su papá era virrey, Ambrosio Higgins, un virrey del gobierno español de origen irlandés. Sí, sí. Y yo creo que lo que hay que destacar es la unión de estas dos figuras tan carismáticas, tan amigas del Perú, porque O'Higgins fue también muy amigo del Perú, para organizar esta expedición. Hay también un elemento que ese es el más desconocido de todos, lo he visto en algunos autores, que señalan que cuando llegaron a América las noticias de la sublevación del coronel Riego, hubo una revolución liberal en España que dejó a un lado a Fernando VII temporalmente. En ese momento es que San Martín dice, bueno, ya no va a haber una expedición contra el Río de la Plata, ya no va a haber que defenderse por ese lado, entonces concentremos nuestros
para el Perú, y se organiza esta expedición chileno-rioplatense que, digamos que ha sido pues tan famosa, ¿no? Tan famosa, de tanto significado para el país, que fue un poco el primer escalón de un proceso que culminó en la proclamación de independencia del Perú en 1821, ¿no? Así es, ministro, y viendo toda esta historia común que tenemos, realmente nada nos puede dividir, porque justamente los enemigos que son los mismos y los que siempre han dividido, es decir, han querido hacer de esta América hispanoparlante que profesa la misma fe, que tiene los mismos orígenes culturales y fundamentalmente han luchado hasta el heroísmo para lograr la emancipación, y justamente de ahí a querer dividir es el gran negocio que tiene. Entonces, buscando estos elementos de unidad, de fusión de los pueblos hermanos, creo que a partir de ahí se le va a hacer más dificultoso. Para yo creo que, fíjese, si me permite mi opinión, en el siglo XIX fue el siglo en el cual se consolidaron las nacionalidades, el perfil de las nacionalidades, pero también, curiosamente, fue un siglo de profundas divisiones, un siglo en el cual los latinoamericanos mirábamos hacia Estados Unidos, mirábamos hacia Europa, y no nos mirábamos entre nosotros, ¿no? Esto es más bien un proceso, esta integración gradual es un proceso que comienza a asomar en el siglo XX, ¿no? Siglo XX, y claro, esperamos que profundizándose ahora en el XXI, la tendencia es a encontrar tantas cosas entre nosotros. A mí me parece, por ejemplo, magnífico, conectando esto con mi tema consular, es esta posibilidad que tienen los ciudadanos peruanos y al revés argentinos en otro sentido de viajar con su DNI, ¿no es cierto? O sea, es la sensación de estar en una sola casa, de tener, digamos, de compartir las mismas ventajas, los mismos problemas, y yo creo que en eso se ha avanzado mucho, y se puede profundizar más, ¿no? Así es. Acá Juan Cruz le quiere preguntar algo. Una pregunta, a ver, ¿sí? Como historiador peruano. Si bien el Perú tiene la particularidad de ser tan sanmartiniano como bolivariano, ¿por qué considera que el peruano se considera más sanmartiniano que bolivariano? Bueno, eso es una buena pregunta. El hecho macizo, yo quiero hablar solamente de los hechos, es que San Martín llegó al Perú. San Martín curiosamente entabló batallas campales masivas cuando entró al Perú. Él decía que había que ganarse a la opinión pública, ¿no? Él llegó, digamos, como un heraldo de libertad, realmente, ¿no? Y se erigió además como un protector del Perú, que fue un protector efectivo. Me refiero a protectores de su heredad, de su sociedad y de su heredad territorial, ¿no? Lo dijo, lo afirmó en diferentes comunicaciones, ministro, testimonios. Lo interrumpo. Hola, sí, lo interrumpo un segundo con una frase de San Martín. Dice: el mejor gobierno no es el más liberal en sus principios, sino aquel que hace la felicidad de los que obedecen, empleando los medios adecuados a este fin. Así es. Creo que lo contesta, Él era realmente, yo no sé, hay gente que ha criticado esa frase, pero yo creo que mucho del santo de la espada tenía, porque hay rasgos de nobleza incomparables en él, ¿no? Incluso recuerdo una porque fue amarga carta en la cual dice: yo he debido, digamos, si hubiese sido otro líder habría fusilado a estos dos compañeros rioplatenses, pero no lo hago porque me acompañaron en el paso de los Andes. Además, yo no podría hacerlo. Las leyes de la política seguramente me lo prescriben, ¿no? Dice: yo no lo voy a hacer, yo no lo haré jamás, ¿no? Sí, uno de ellos fue Lavalle. Claro. Ahora, lo que digo, quisiera resaltar la nobleza de San Martín, ¿no? Es un hombre que no es una creación artificial como hay algunos héroes. Es un héroe genuino y un héroe a la vez argentino y americano. Ahora, en el caso de Bolívar,
digamos, la intervención colombiana se produce en circunstancias muy diversas, mucho más violentas, en una época en la cual el bando realista estaba más poderoso, y de hecho el contexto fue de mayor destrucción, desorden, y seguramente, digamos, en la mente colectiva de los peruanos se establece esta distinción entre la llegada de un San Martín bondadoso, protector del Perú, un San Martín, digamos, que buscaba una transición gradual, incluso hablaba de una propuesta monárquica, y por otro lado con la visión del norte, que fue un contexto más violento, más bélico, sin menos margen para la negociación, y probablemente con mayor destrucción material y humana, ¿no? Yo creo que ese es el origen de los dos recuerdos que hay de estas Así es, ministro. corrientes del sur y del norte, ¿no? Así es. Y bueno, nos tenemos que ir a un corte de la emisora, a la tanda publicitaria. ¿Cómo no? Y yo le puedo decir que le agradezco esta salida, y con una frase también de San Martín que decía: el pueblo jamás se empieza a mover por raciocinios sino por hechos. Así es. Esto es importantísimo. Yo le agradezco, y no va a ser la primera ni última vez que usted salga en el programa, ministro Hugo Pereira Plasencia. Mil gracias, Comodoro. Un abrazo a usted y mi agradecimiento por la oportunidad de dirigirme a ustedes, ¿sí? No, al contrario, los agradecidos somos nosotros y la audiencia, que de boca del cónsul general adscripto del Perú, profundo conocedor de esta historia de hermanos y de pueblos hermanos, ha tenido la deferencia de estar en estos micrófonos. Gracias. No, gracias a usted. Buenas